And other issues that could happen with thermal imaging camera usage, we listed a few. We can't list them all. But the biggest issue is the firefighters failing to for maintenance, cleaning, taking care of the batteries, not charging the camera correctly, and dealing with reflections, radio frequency interference, and my personal favorite, improper use, using it as a forceful entry tool, breaking out windows and shattering the lens on the camera. After Roy translates this, I'll show you what happens to a camera that does not have its EMI coatings reinstalled. Newer cameras are supposed to have what they call a radio frequency interference stopper, which is an EMI coating to stop this from occurring. But these are the main things you see: lack of maintenance, reflections, RFI, and improper use. All right, then. Y aquí hay otros temas, las cosas que, ¿no es cierto?, que son temas con el uso de las cámaras térmicas. Una es, por supuesto, lo más común es la falta de mantención apropiada, ¿no es cierto? Limpieza, cambio de baterías, mantención del lente, ¿no es cierto? Y otras cosas. También entender lo que es el tema de las reflexiones, cómo se reflexiona la banda infrarroja, ¿no es cierto? Interferencias en la radiofrecuencia también puede afectar. Y el uso inapropiado. Uno de sus favoritos dice Andrew K. que cuando la cámara se ha usado para forzar las entradas en las casas, ¿no es cierto? Pero más que nada eso es un ejemplo no es cierto específico, pero el uso inapropiado de la cámara, básicamente. And another issue that firefighters run into is if we are using this device too much, almost like a first-person shooter game or video game, then we run into areas where we have a large amount of reflections. This is a very shiny metal building that has one hallway with one door. It appears like a fun house. There's multiple doors. This is where we have to put the device down and put our hand on the immovable object, such as the wall. I was taught to wave at it, to angle in and angle out. The problem with that type of methodology is with newer cameras, the reflection looks just as good as the real thing, and you can become easily disoriented. So I would recommend if you see this, then you find a reference point, such as a wall or a hose line or something that doesn't move, and get yourself oriented, because this is only one door, but there's 1, 2, 3, 4, possibly 5. All right. Esta imagen que estamos viendo es lo típico que pasa cuando uno ya empieza a usar la cámara básicamente como un juego de computadora, ¿no es cierto? O de Xbox o de PlayStation, donde ya las estás usando continuamente. Aquí tenemos un corredor, ¿no es cierto?, que en la cámara se ve como una habitación bastante grande, lo que en realidad es un corredor con paredes que tienen una reflexión por el metal que hay en la pared, ¿no es cierto? Es solamente un corredor en el medio con una puerta. Entonces lo que hay que hacer aquí para orientarse es buscar un objeto de referencia. Puede ser, en este caso, la silla, puede ser la pared, la manguera, un objeto que no se está moviendo, y orientarse de esa manera. I was sharing with them how I made a mistake doing this and actually ran into the wall. And as an instructor, knowing what I'm doing, I actually turned and ran into the wall when I was in a smoke-filled environment. So I was sharing my failures with my other student of how just because you know what you're doing doesn't mean you won't make mistakes. All right. So this is you. This happened to you. That's correct. Oh yeah. This building is a Class B gas-fed building with very, very shiny walls. And when they smoked it up, I walked through there, got oriented, then turned and looked, and thought I was going the right way, and I walked right into a wall. What do you call those? Is that called a fun house? The one that has those mirrors? Yeah, the carnival. Esto es lo que le pasó a él, que él miró por la cámara de esta manera. Él entró y él giró y se fue básicamente, de hecho, contra la pared. Porque lo que él está experimentando en ese momento, aún teniendo la experiencia y todo, ¿no es cierto?, del uso de la cámara, es que puede cometer errores de todas maneras.
Esto es algo que son esas, no sé cómo se llaman en español, Tito, pero son esas casas, esas habitaciones están llenas de espejos y vos tenés que orientarte, entonces vos ves reflejos y crees que aquí está la entrada y te vas contra un vidrio porque está lleno de espejos por todos lados. Ese es el efecto que sucede aquí porque aquí hay metal, ¿no es cierto?, en las paredes y están haciendo una reflexión de la radiación infrarroja, o sea que es el campo de visibilidad infrarrojo, ¿no es cierto? Entonces aparenta ser más grande de lo que es. So let's discuss some limitations or contraindications we were all probably taught. First thing I was told when someone handed me this thermal imaging camera was, here's how you turn it on, and it can't see through glass. Fire service cameras, thermal imaging cameras can't see through anything. They pick up temperature differences from surfaces. However, that doesn't mean you can't detect heat behind something. This is an Ujú. energy efficient window with energy leaking around the edges of what used to be a very nicely sealed caulk window. Caulk is flammable. This is known as thermal bridging, fancy word for conduction. You can also see the inert gases inside of the window heating up. There's a 550 degrees Celsius fire behind this wall. This is the only heat signature along with the triangle in the upper left-hand corner that you see. Lo primero que le enseñaron a Andrew fue de que, bueno, aquí la cámara se prende así y no puede ver a través de los vidrios. Y la verdad es que las cámaras no pueden ver a través de nada, ¿no es cierto? Solo pueden ver la superficie que se está mirando. Pero lo que sí puede hacer una cámara es ver el calor que le está impactando a esa superficie, por ejemplo, por detrás. En este caso tenemos esta habitación aquí, donde hay un incendio de aproximadamente con 550 grados Celsius detrás, y esta ventana que está muy bien aislada, ¿no es cierto? Como, tiene por la parte superior, entonces hay por conducción de adentro hacia afuera, se ven los escapes de calor alrededor de la ventana, ¿no es cierto? Y entonces, de todas maneras, uno puede determinar que lo que uno está viendo está más caliente detrás, aunque uno no pueda ver lo que hay detrás. So let's talk about context. A very famous thermographer said, you need to know just as much, if not more, of what you're looking at than what you're looking through. And in this case, you have two windows. One is very, very old, made of single pane glass, and the one on the right that you just saw is double pane energy efficient glass. The older homes and buildings that you may see in your areas do not have a energy efficient coating on them to stop infrared energy transfer. In other words, if there's a fire behind that window, the energy will transfer through it, allowing your thermal imaging camera to detect it. So the very old adage of ticks can't see through glass really is, can it see through anything? And what is the object I'm looking at? That's what matters most. So these are two different examples of windows showing you heat differently. Entonces, más allá de lo que uno puede ver a través de lo que uno puede ver, hay que entender qué es lo que uno está mirando. Por ejemplo, la ventana aquí de la izquierda es una ventana un edificio viejo que no tiene ventanas con buena aislación o con varias capas de vidrio, ¿no es cierto? A comparación de la ventana de la derecha, que es una ventana que tiene dos capas de aislación, por lo cual la ventana entonces no transmite tanto calor. En cambio, la ventana de la izquierda, en un edificio ya con un poco más de edad, más viejo, ¿no es cierto?, con menos insulación, entonces inmediatamente la cámara va a mostrar, si bien no va a mostrar lo que hay detrás, sino que está mostrando si es que hay calor o no detrás, porque el vidrio está transmitiendo el calor mucho más fácil aquí, siendo que es un vidrio aislado, ¿no es cierto?, con más aislación. This is the same home that you saw, the single pane glass, where you have a heat signature coming through the top half of the sash of the window, indicating that the heat is entering this room. In the United States, a very common tactic is known as vent and search, where they would break a window to remove victims from this room. In this case, the rescuer would know before they even broke the glass
There's heat entering that room, hence the door is open to this room. Entonces aquí estas es las ventanas de otro lado de la casa, de la misma casa que estábamos viendo en la imagen anterior, en la que tenía poca aislación. Entonces aquí la cámara ya inmediatamente está mostrando que hay calor aquí en la habitación donde están estas ventanas. Hay bastante calor. También eso está indicando de que también la puerta a esta habitación, debido a que hay tanto calor ahí adentro, ¿no es cierto?, tiene que estar abierta para suministrar el incendio con aire. Una de las tácticas muy comunes en Estados Unidos es romper las ventanas para poder rescatar las víctimas de, de esas habitaciones. Usando la cámara aquí, ¿no es cierto?, uno inmediatamente ya sabe de antemano de que aquí hay un incendio y de que aquí está el calor, ¿no es cierto?, en esta habitación.